Es muy importante empezar a darnos cuenta de que no somos lo que pensamos. Si yo sigo creyendo que soy lo que pienso y los pensamientos y las emociones son creaciones cognitivas, si yo creo que lo que pienso y la emoción que tengo es real, yo estoy totalmente apegado y agarrado a mi cerebro, o sea, a lo que mi cerebro está creando. Y atención, los pensamientos y las emociones, que tienen diferente palabra, los dos son lo mismo, son creencias. A partir de ahora voy a hablar de creencias, pensamientos y emociones. ¿Por qué son lo mismo? Porque tanto las emociones como los pensamientos se generan en un solo lugar, mi cerebro. Uno podrá decir, bueno, pero son distintos. No, se dan en el mismo cerebro, que es el tuyo. Por lo tanto, las emociones y los pensamientos son exactamente lo mismo. Son una creación cognitiva cerebral. Quedando claro esto, vuelvo. Si yo creo que soy una creación cognitiva, estoy creyendo que soy lo que mi cerebro ve o entiende. Si yo creo que soy lo que mi cerebro entiende, significa que estoy totalmente apegado a la materia. Porque el cerebro es un órgano, es materia, tiene características materiales, tiene un peso, tiene un color, tiene un sinfín de funciones que la ciencia todavía no alcanza a terminar de conocer. Por lo tanto, yo creo que soy un órgano de mi cuerpo. Si soy un órgano de mi cuerpo, creo que soy mi cuerpo. Si creo que soy mi cuerpo, estoy totalmente apegado a creer que lo que vivo con mi cuerpo, lo digo de otra forma, lo que mi cuerpo alcanza a experimentar es la realidad. Si yo creo que soy mis creencias, pensamientos y emociones, le digo creencias porque creencias, crear, son creaciones cognitivas. Sigo. Entonces, las creencias, si yo creo que soy mis creencias, estoy sujeto a una vida puramente física. Ahora, fíjense qué atroz creer que soy una experiencia solamente física. ¿Por qué es atroz? Porque mi vida, cuando comienza, no es físicamente. Inclusive nuestra vida física, ¿dónde comienza? En el útero de mamá, donde lo único que existe es algo o una conexión sensible, sensorial, sensitiva, sentir. Fíjense, en el útero materno, tu cerebro no anda ni interpreta. En el útero materno, lo único que tú tienes capacidad cuando conectas, y es a través de tu mamá, a través del cordón umbilical y a través de todo lo que existe en el útero, es sensible, no es creado, no es una creencia. Es importante poner como punto, como bandera esto. ¿Qué es lo que le ocurre a la gran mayoría de los seres humanos todavía? Viven en el mundo de la materia. Por eso creen que cuando generan un pensamiento, y como creo este pensamiento, ahora tengo que crear otro nuevo que sea más sofisticado, no sé si le suena, ahí está la ciencia, para que el otro quede tapado. Claro, basta con que este segundo pensamiento, que era más sofisticado, deje de serlo para crear otro tercer pensamiento, y cuarto y quinto, y así me voy. Entonces de repente llego a cierta edad y tengo un cúmulo de pensamientos, bien, y ya no sé ni por cuál empezar, siendo que es mucho más fácil. Y es entender que ni el primer pensamiento pensado por mí es verdad. Yo siempre comparto que la libertad, la verdadera libertad, y lo puedo compartir porque lo vivo, porque uno no puede compartir lo que no vive. La verdadera libertad no es no pensar, porque tenemos la capacidad de crear pensamientos y emociones. Está claro que en ningún momento aquí se está diciendo que tú dejes de pensar o dejes de sentir emociones. No. Aquí lo que se está diciendo es que tengas la capacidad de darte cuenta que eso que estás creando, pensamientos y emociones, creencias, no son reales. Son una posibilidad.
No es lo mismo creer que mis pensamientos y mis emociones son posibilidades a creer que son una verdad. Porque si yo creo que lo que yo creo es una realidad o una verdad, pelearé, y miren cómo les hago, con todo aquel que me rodee y que no crea igual que yo. Ahí tenemos las religiones, los gobiernos, las banderas, ¿y están listos? Las parejas, que no es el tema de hoy, pero peleamos con el mundo entero porque creemos que lo que creemos es como lo creemos. Cuando yo empiezo a entender que esto no es real y que lo estoy generando yo, me abro a otras posibilidades, como un niño. El niño está abierto a la vida. Jesús decía, vuelve a la pureza de la infancia. ¿Cuál es la pureza de la infancia? Conectar con el sentir. Si yo sigo creyendo que lo que pienso o que mi emoción es una verdad, yo crearé otra realidad, ahora física, que me lleve, atención, a darme cuenta que lo que pienso y mi emoción son reales. Voy de nuevo, voy con esta idea de nuevo. Si yo genero un pensamiento en mi cerebro y una emoción, creencia, ¿se acuerdan? Y yo creo que es verdad, mi cerebro tiene que decir, te voy a mostrar cómo es verdad. ¿Dónde creen que el cerebro, que es materia, físico, cuerpo, va a demostrar esa verdad? En el mundo físico. ¿Qué va a hacer? Va a crear una realidad para decir, ¿vieron? Yo tenía razón. Si yo, por no observar la educación que me dieron, creencias, lo que me educaron es una creencia, porque era una creencia de mis padres, o de mi cultura, o de la tradición en la cual vine, o de la bandera en la cual nací. Entonces, si yo me creo lo que me educaron, si yo creo que en este mundo existe la infidelidad en la pareja, porque me educaron que tener una pareja es esto, y entonces cuando se hace esto, tengo que sufrir, yo voy a crear esa realidad, así esa realidad sea inconsciente. ¿Cómo la voy a crear? Al yo creer, porque yo soy eso, pero no lo veo, lo proyecto al exterior. ¿Qué proyecto al exterior? En el ejemplo que di hoy, la infidelidad, si existe la pareja, existe la infidelidad. Y aparte la infidelidad es lo que yo creo que es. ¿Qué ocurre? No atraigo un infiel o una infiel. Proyecto mi creencia sobre el mundo. Al proyectar mi creencia sobre el mundo, porque me creo que es verdad, la creo esa realidad. Al crear esa realidad, hola realidad, ¿cómo estás? Estás en mi vida. Tengo razón. Es que soy yo el que está creando esa realidad, porque soy yo el que no está viendo que esa realidad existe dentro de mí. No es una verdad, pero yo la estoy creando dentro de mí. El cerebro, que es materia, cuando él considera que un pensamiento o una emoción es verdad, él tiene que demostrar que es verdad. ¿Cómo hace nuestro cerebro para demostrar que es verdad? Y ahí llegó lo que les compartía, creándola en el mundo, proyectándola. La gente le llama atracción. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega a mi vida, me robaron. Yo sabía que este país era inseguro y tengo razón. ¿Quién está poniendo el miedo que no observó proyectado en un país? Yo estoy poniendo la atención en mi miedo de manera inconsciente. Al poner la atención en mi miedo de manera inconsciente, mi cerebro tiene que crearla en el mundo para mostrar que es verdad. ¿Cómo lo hace? En un robo, en una infidelidad, en un abandono, y así puedo seguir, en una violación, en una guerra, en una pelea con mi pareja o con mis hijos, bla, 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 bla. Es mucho más simple. Cuando yo me doy cuenta, porque me observo, que todo esto no es verdad, pero yo lo estoy creando dentro de mí, sonrío. ¿Por qué sonrío? Porque ya sé que no es verdad, que es una creación mía. ¿Qué es lo que le ocurre a la gran mayoría de la gente y por lo cual no se pueden liberar? Acuérdense que hoy dije, la libertad es un estado vacío. ¿Vacío de qué? De creencias. Me libero cuando
uso la capacidad que tengo de observar mis creencias, no de creérmelas. La gran mayoría de los seres humanos se creen sus creencias. El trabajo es mucho más simple. No se trata de dejar de pensar. No se trata de que ustedes no tengan una emoción. No se puede. Se trata de que vean, observen su pensamiento y su emoción. Porque al observarla, ¿qué pasará? Se darán cuenta que es su propio invento. ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Interesante?